Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, profe, ¿y usted? Bien. Buenos días. Buenos días. Por favor, vayan revisando los apuntes, ¿vale? Y ya vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Enciendan la cámara, muchachos, por favor. ¿Te hicieron el taller de física? No, todavía no. Ah, bueno, vale, listo. Entonces, luego de que tengamos la clase hoy, pues ya lo van a poder hacer. ¿Listo? Bien, eso está bien, que no se adelanten ahí. Sebastián, Fajardo, Rico, Camilo Ortiz, Cárdenas, Torres, Silva, Valenzuela, Sánchez, enciendan la cámara, por favor. La cámara encendida. Bien, ¿qué vimos la clase pasada, muchachos? Circuito en serie y circuito en paralelo. Exacto, muy bien, Ángela. Vimos las características, ¿verdad? En qué se diferenciaban y pues era lo de la intensidad, el voltaje y la resistencia, ¿verdad? Sobre todo eso. ¿Alcanzamos a ver un ejemplo? ¿Sí? ¿O no? ¿Sí alcanzamos a ver un ejemplo? Ok. Enciendan la cámara, por favor. Es muy bien, Sharon. Listo, pues. Siempre la cámara encendida, por favor. Bien, entonces les voy a tomar la foto. Muy bien. Ponerla aquí antes de que se me olvide. Dígame, ¿vimos un ejemplo o no vimos un ejemplo? De un circuito en paralelo. ¿Hemos visto o no hemos visto? ¿Me están escuchando? Sí. No. Sí, profe. ¿Sí me escuchas, Steven? Sí, profe, sí. Ok, entonces, Sebastián, ¿alcanzamos a ver un ejemplo ese día de circuitos en paralelo, de cómo resolver algo de eso? Solo vimos No. un video y ya no. Solo alcanzamos a ver el video. Ok, vale, entonces vamos a ver un ejemplo. Hoy tiene que rendir mucho la clase para que, lo que les digo, podamos ir a resolver. Ah, ya les comparto pantalla. Bueno. Veamos el siguiente ejemplo de circuito en paralelo. Véanlo ahí. Entonces dice, encontrar la corriente que circula por el circuito mostrado, suponiendo que se tiene una fuente de 12 voltios. Entonces vean acá, a la izquierda tenemos nuestra fuente, ¿cierto? Se dan cuenta que acá, ¿cierto? Acá está nuestra fuente. ¿Cuántas resistencias hay? Pues las resistencias ya saben que se denotan con la letra B, ¿verdad? Entonces tengo 3 resistencias, ¿verdad? 1, 2 y 3.
Bueno, tengo 4 resistencias que están conectadas en un circuito que va en paralelo. Estos son los nodos. Cuando llega acá es cuando puede tomar el camino de subir o seguir derecho. Llega acá, otro nodo y así sucesivamente, ¿cierto? ¿Claro eso? Bien, listo. Entonces, por ejemplo, podríamos calcular. Esperen que empezó a llegar más gente. Ya. Entonces, vea, solución. Este ejemplo se puede resolver de dos formas. Entonces, calculando la corriente que circula por cada resistencia, o sea, calculando la corriente que hay acá, la corriente que hay acá en este punto, la corriente que hay acá en esta resistencia, en cada una de las resistencias, ¿cierto? O sea, vamos a obtener 4 corrientes, ¿bien? Y entonces, ¿cómo hacemos esas 4 corrientes? Pues con la formulita, ¿verdad? Entonces, paso 1. Entonces, la fórmula de la corriente es B sobre R, ¿cierto? Entonces, simplemente hacemos, el voltaje está fijo porque el voltaje es de 12, ¿cierto? Y entonces es simplemente hacer esos cocientes. ¿Se dan cuenta? ¿Vale? Y obtenemos las 4 corrientes diferentes. ¿Listo? La I1, la I2, la I3, que corresponden pues a cada punto ahí del circuito. ¿Listo? Bien, donde de pronto va a haber problema. Ah, bueno, y para calcular entonces, la corriente total pues va a ser simplemente la suma de esas corrientes que acabamos de encontrar. ¿Listo? Entonces se suma eso y ya, lo queda. Entonces dio una corriente de 187 miliamperios. Bien. Ahora hay otro método. Entonces el método es que calculando la resistencia total. Entonces recuerden que la resistencia total no es la suma de las resistencias, como se hizo acá con la corriente. ¿Sí? Que la corriente total fue la suma de las corrientes. No. Recuerden que para la resistencia total es con esta fórmula. Bueno, aquí realmente es 1 sobre la resistencia total, ¿no? ¿Recuerdan que eso lo vimos en el video? Entonces esa es ahí súper importante que la tengan. Entonces simplemente es ir sumando, ¿vale? Ir haciendo estos cocientes, como que eran parecidos aquí a los de la corriente, ya solo que no es B, sino es 1, 1. Vamos haciendo esos cocientes, sumamos y le hallamos el inverso y encontramos la resistencia total. ¿Listo? ¿Vale? Y ahora, para calcular entonces la intensidad, pues cogemos esta resistencia y la dividimos sobre el voltaje. Entonces, si ven que da un número muy parecido, vean, 1188. Y aquí nos dio 1187. Si se dan cuenta, entonces se puede calcular de esas dos formas. Si le piden calcular la corriente en un circuito en paralelo, ¿listo? Entonces pueden calcular la corriente en cada punto, en cada resistencia y sumar esas corrientes. O calcular la resistencia total con la fórmula para la resistencia total, que es esta, y luego calcularla con la ecuación. ¿Listo? ¿Vale? ¿Más o menos claro? ¿Sí? Sí, no. ¿Sí? Sí, señor. Listo, vale. Eh, Entonces, mucha atención ahora aquí, porque entonces de lo que vamos a ver ahorita, hay varias preguntas en el taller. ¿Listo? Entonces aquí súper concentrados para que les vaya bien en ese taller 3. Bueno, entonces es otro concepto que es el de potencia. Ustedes han escuchado hablar de la potencia, ¿cierto? Pues de la potencia eléctrica. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, un baflecito, un parlante, eso, ¿de qué depende que suene tan potente, bueno, tan fuerte? De la potencia que tiene, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Se han visto? Eso. ¿Y cómo se mide esa potencia? ¿Cuál es la unidad de medida? Es un numerito que es, ¿y con qué unidades? ¿No? ¿No recuerdan? Los watts. ¿Sí? Que hay una W. ¿Se recuerdan que va el numerito y una W?
¿Sí? ¿Ahora sí lo recuerdan? Listo, eso. Sí, sí. Listo, vale, sí, muy bien. Entonces vamos a ver eso. Los watts, la potencia, que se mide en watts. Entonces definimos este concepto. La potencia eléctrica. Entonces, ¿qué es la potencia eléctrica? Es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo. Es decir, la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. La potencia eléctrica se va a representar con la letra P mayúscula. Y la unidad de medida es el vatio o watt, ¿vale? Los watts de potencia. Dice entonces, como todo, pues tiene, como casi todo en física, pues es una fórmula, ¿cierto? Entonces, lo que toca es saber leer la fórmula, ¿bien? Que la fórmula pues va a ser en últimas una ecuación. ¿Recuerdan que era una ecuación? ¿Qué dijimos que era una ecuación? Una igualdad. Una igualdad, exacto. Entonces, como es una igualdad, tenemos es que saber manipular esa igualdad. Perfecto. Saber hacer ahí matemáticas con eso para poder resolver los problemas. Porque luego cuando nos den el problema, lo único que tenemos que identificar es ver si puede usar la ecuación. Y para poder usar la ecuación, recuerden que de todas las variables que me aparezcan en la ecuación, tan solo debo desconocer una de ellas, ¿vale? Si tengo todas las demás variables, entonces simplemente decir y reemplazar y hacer las cuentas. ¿Listo? Pues teniendo en cuenta, valga la redundancia, de las unidades, ¿no? Teniendo en cuenta que puede hacer los cálculos con esos numeritos, o sea, que estén en las unidades que correspondan. ¿Listo? Eso es todo. Entonces, vamos a ver aquí cuál es la ecuación. ¿Listo? Entonces, esta es la ecuación. Entonces, si quieren, escriban ahí como título potencia eléctrica. ¿Vale? Y escriban ahí la ecuación de la potencia eléctrica. Entonces, la potencia eléctrica es B, es igual a B por I. ¿Ustedes recuerdan que era B? B es Voltaje. exacto, B es la misma que hemos venido trabajando. B es el voltaje. O sea, ahí no cambia. ¿Y qué era ahí? Intensidad. La intensidad de corriente, ¿cierto? Listo. O sea, como la corriente. Y entonces acá, ¿qué operación hay entre esas dos variables? Multiplicación. Multiplicación, muy bien. Y recuerdan, ayer estuvimos viendo lo del área el área de un rectángulo, ¿recuerdan? Que era parecida a esta. ¿Qué era el área de un rectángulo? Era la base por la altura. Por la altura. Exacto, o sea, es como si acá tuviéramos, es como la misma ecuación. El área era igual a la base por la altura. Bueno, a B por H menos B por H. Y recuerdan que hicimos unos despejes, que despejamos a la altura y que despejamos a la base. Y entonces, ¿qué les decía? Para despejarla, toca multiplicar por el inverso multiplicativo. O les decía, pues más fácil, si lo ven así, como está multiplicando esta h y la quiero quitar del lado derecho de la ecuación, la paso al lado izquierdo a hacer ¿qué? Lo contrario de multiplicar, que sería dividir. ¿Recuerdan? Y entonces así me quedaba que A, el área sobre la altura, era igual a la base. ¿Cierto? ¿Listo? ¿Entendieron de aquí a aquí? ¿Sí? ¿Sí, muchachos? Sí, señor. Listo, eso. Entonces acá, en esta, yo quiero hacer lo mismo con la de la potencia. Tengo tres variables, entonces, con esas tres variables, ¿qué va a pasar? Si en el problema me dicen que hay cierto voltaje y cierta intensidad, pues yo ya puedo encontrar la potencia. ¿Vale? Es simplemente venir y hacer la multiplicación y ya. ¿Vale? Ahora, si en el problema me dan la potencia y me dan el voltaje, pues yo puedo encontrar la corriente.
Yo puedo encontrar la I. ¿Cómo? Despejando. Entonces, ¿cómo despejamos de aquí a la corriente? De la misma forma. ¿Qué está haciendo la B? ¿Qué operación le está haciendo la B a la I? ¿La está multiplicando, cierto? Entonces, pasa al otro lado a hacer ¿qué? División. A dividir, exacto. Entonces, ¿qué quedaría? Quedaría que P sobre B, ¿cierto? Es igual a I. ¿Bien? De la misma forma, ¿y de dónde salió esta? De acá arriba, ¿cierto? De la misma forma, podría despejar a la B. Entonces, ¿qué está haciendo la I? La misma historia, está multiplicando. Entonces, la paso a dividir. Entonces, también podría decir que P sobre I es igual a B, ¿cierto? Y entonces esta ecuación última, ¿cuándo la voy a utilizar? Pues cuando pueda. ¿Y cuándo voy a poder? Cuando en el problema me den la potencia y la corriente. Y me estén preguntando por el voltaje. ¿Es claro? Listo. ¿Esta cuándo la voy a utilizar? Cuando en el problema me pregunten por la corriente y me den la potencia y el voltaje. ¿Listo? Y esta pues fue la de la que comenzamos. ¿Listo? Como de la definición de potencia. Bien. Entonces de esta desprendimos estas dos. ¿Claro? ¿Hasta ahí? Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿recuerdan ese ejercicio que hicimos? Entonces, como acá hay multiplicación, ¿qué pasa? Que digamos, si yo mantengo el voltaje quieto y empiezo a subir la corriente, pues este producto va a ser cada vez más grande, ¿cierto? O sea que la potencia empieza a crecer. O sea que entre más grande sea la corriente, pues voy a tener mayor potencia. O entre más voltaje tenga, también voy a tener más potencia. ¿Listo? ¿Bien? Porque son proporcionales. Se relacionan directamente, de forma directamente proporcional. O sea, cuando crece una, la otra también va a crecer. ¿De acuerdo? Listo. Entonces ahora, por allá de los circuitos, de cuando empezamos a ver la ley de Ohm, ¿cierto? ¿Qué decía la ley de Ohm? La ley de Ohm decía que tenía esta ecuación, ¿cierto? Que B era igual a I por R, ¿cierto? ¿Qué era R? Ahora surgió acá una nueva variable. ¿Qué es R? Resistencia. Resistencia. La resistencia, exacto. Entonces acá dice que el voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia, que era con la que veníamos trabajando, ¿cierto? Entonces nuevamente esta, recuerden que, vean, es muy parecida a esta, la podríamos despejar y para resolver los problemas y ya. Pero lo que quiero hacer es coger y reemplazar, entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar a B en la ecuación de potencia. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es coger este resultado y reemplazarlo acá. ¿Bien? Entonces, ¿qué me quedaría? Entonces me quedaría que P, entonces, tengo la ecuación de la potencia. Pero entonces ya no quiero que aparezca B. A B la voy a reemplazar. Entonces, siempre que ustedes hagan un reemplazo, van a utilizar paréntesis, por salud, por decirlo así, ¿sí? Aunque en este momento, pues no va a ser así tan crucial, por lo que la operación que hay es multiplicación. Entonces, hasta ahí, escribí a B, ¿sí? B era I por R. Entonces, entre paréntesis, voy a reemplazar a B. Entonces, entre paréntesis, escribo I por R. ¿Y qué seguía después de la B? Seguía una I. Entonces, aquí ponemos a la I. ¿Verdad? Pero, ¿qué operación hay entre todas esas letras? ¿Qué operación hay acá? Entre todas ellas. ¿Cuál? División.
multiplicación, ¿cierto? Ahí se están multiplicando. Y entonces, ¿qué pasa con la multiplicación? Que la multiplicación tiene unas propiedades. Por ejemplo, la multiplicación es conmutativa, ¿recuerdan? No importaba el orden. Era lo mismo 2 por 3 que 3 por 2, ¿verdad? Y también, pues, es asociativa. O sea, yo puedo multiplicar básicamente de la forma que quiera. Entonces, pues acá yo multiplico. O sea, le podría dar la vuelta a esto y me quedaría I por R, ¿cierto? ¿Sí ven? Conmuté estas dos. Conmuté la I y la R. ¿Y cuánto es I por I? ¿Cuánto es X por X? ¿Se acuerdan? Lo que estábamos viendo en álgebra. Por eso es tan importante que ustedes aprendan álgebra. Porque sabiendo álgebra, pues se pueden manipular las ecuaciones. Entonces, ¿cuánto es I por I? ¿Cuánto era X por X? Muchachos, Menos X. menos X, no. 1. No, otra vez. ¿Cuánto es X por X? X elevado a la 2. X elevado a la 2. ¿Por qué? Por X. No, o sea, ¿por quién más no? Sino ¿por qué X por X es Porque X X por elevado X a la 2? da X al cubo. Entonces X. No, Porque otra. porque X por X es X al cubo y se eleva. No. X por X es X a la 2, como dijo Ángela, creo que fue. Pero entonces, la pregunta es, ¿por qué X por X es X a la 2? ¿Qué es lo que me permite llegar a ese resultado? Porque son Porque se 2x, suman. profe. Exponentes. ¿Por qué qué, Yerick? Porque son 2x. Porque bueno, porque son 2X. ¿Alguien más Por por los ahí dijo algo? exponentes. ¿Quién dijo? Porque se repite 2 veces la X. Porque se repite 2 veces la X multiplicándose, ¿cierto? Y alguien más dijo algo de los exponentes. ¿Quién dijo? Yo. María José, eso, repítelo, por favor. No, yo. Tarde no. Ah, tú no. Entonces, ¿quién fue? ¿Ángela? Sharon. Yo. ¿Sharon? Eso. ¿Qué dijiste de los exponentes, Sharon? Ya se me olvidó. No, Sharon. Por los exponentes. Por Porque los son. Pues exponentes. X a la 1 Eso. es X a la 1. Pues. Eso, porque Eso. recuerden que es lo que hemos utilizado para multiplicar los polinomios. Hemos utilizado esta propiedad de la potenciación. Que si tengo a a la n por a a la m, entonces, ¿qué pasa cuando multiplico dos cosas que tienen la misma base? ¿Qué hago con los exponentes? Sí. ¿De qué? Se suman, Se ¿recuerdan? suman. Se suman, eso. Se suman. Bueno, esta era una A, ¿no? A la n más m. Esta es la que hemos utilizado para multiplicar polinomios, ¿no? Ahora que estamos viendo división de polinomios, entonces estamos utilizando otra propiedad de la potenciación, ¿cierto? Que dijimos que a a la m sobre a a la n, esto es igual a ¿cuánto? Entonces estoy dividiendo dos cosas que tienen la misma base, entonces. ¿Dejo la misma base que hago con los exponentes? ¿Dos? Resto, ¿no? Al de arriba le resto el de abajo. ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Sí o no? Sí, señor. Eso es lo que estamos trabajando. Entonces, ¿cuánto es X por X? Es que exponente X tiene la al cuadrado. X, tiene un 1. Exponente tiene la X acá, tiene un 1. Entonces, me queda X a la 1 más 1 y 1 más 1 es 2. 2, ¿verdad? ¿Cuánto sería X por X a la 4? 5. 5 no, X X a la 5. 5. Eso, perfecto, ¿sí? Pero es que eso no sirve no solo con la X ni con la A, pues eso es cualquier letra. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuánto es I por I? ¿Cuánto es I por I? Y al cuadrado. I al cuadrado, perfecto, muy bien. ¿Listo? ¿Claro eso? ¿Sí? ¿Claro? Barbosa, ¿claro? Sí, señor. Listo. Fácil, Sí, ¿verdad? señor. Listo, muy bien. Entonces volvamos aquí al cuento.
Entonces, I por I, acá. Ahí están viendo el archivo de Word. Sí, No. listo. Entonces, I por I es I Del tablero. al cuadrado. Entonces, ¿queda I al cuadrado por quién? ¿Quién falta? Profe, no lo estaba viendo. No, Se está profe. viendo el tablero. Se está viendo el tablero. Estás en el tablero. Ah, ok, ok. Vale. Ya, a ver, me avisan. ¿Ahora sí? Sí, ya. Sí, señor. Sí, Listo. señor. Entonces, otra vez. ¿Dónde estábamos? Acá, en la ley de Ohm, que decía que B era igual a I por R. Y entonces, ¿qué dijimos? Que queríamos reemplazar esa B en esta ecuación, que era la de la potencia. Entonces, íbamos aquí, reemplazando. Acá reemplazamos, ¿cierto? ¿Qué dijimos? Que la multiplicación era conmutativa. Entonces, al ser conmutativa, yo puedo escribir esto así. Y en últimas, pues yo puedo multiplicar ahí la I con la I. ¿Y cuánto es I por I? I al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué me falta escribir ahí? Para que sea la igualdad, falta escribir la R, ¿verdad? Entonces, ya, terminamos. Entonces, tengo otra forma de escribir la potencia. Ya no en términos del voltaje, sino en términos de la I y la R. O sea, en términos de la intensidad de corriente, ¿cierto? Y de la resistencia. Entonces, en última llegué a esta otra ecuación. ¿Se dan cuenta? ¿Sí es claro? Sí, señor. Listo, perfecto. Y entonces ahí, nuevamente, ¿cuándo voy a usar esta? Cuando pueda. ¿Y cuándo voy a poder? Cuando en el problema me den la intensidad de corriente y la resistencia. Porque si me dan la intensidad de corriente y la resistencia, pues puedo encontrar la potencia, ¿verdad? De acá, pues nuevamente se desprenden otras ecuaciones, ¿cierto? Despejando. Pero bueno, vean acá. En esta ecuación de la potencia también intervenía la I. Entonces ahora supongamos que ya no quiero reemplazar a la B, como dice en este, sino que quiero reemplazar a la I. Entonces, de acá, también de la ley de Ohm, yo puedo despejar a la I. ¿Cómo? Pues quitando esta R. ¿Esta R qué operación está haciendo? Multiplicación. Multiplicando. Entonces pasa al otro lado ¿a qué? A dividir. Entonces yo puedo decir que B sobre R es igual a I, ¿cierto? Y entonces ahora vamos a reemplazar. Entonces vamos a reemplazar ya no a B, sino a I. Ouch, a. Vamos a reemplazar a I. ¿Listo? Voy a bajar esto. Bueno. Entonces voy a reemplazar a la I. Entonces, acá tengo la ecuación de la potencia. Pero entonces ahora voy a reemplazar a la I. Entonces la B sigue siendo B. ¿Y quién es la I? Entonces recuerden que les dije siempre que reemplacen entre paréntesis. Entonces, ¿quién era I? Y era igual a B sobre R. ¿Cierto? Y cierro el paréntesis. Entonces, acá tengo que multiplicar. Entonces, este B sobre R es como si fuera un fraccionario, ¿cierto? Es una fracción, ¿verdad? Un número racional. ¿Esta B es un número racional? No. ¿Pero le puedo volver un número racional? Sí. ¿Y cuál es la forma más fácil de volverle un número racional? ¿Ponerle abajo qué? 1. Ponerle abajo un 1. Y al ponerle abajo un 1, ya queda un racional. ¿Y cómo es la multiplicación de racionales? De frente, ¿cierto? Numerador con numerador. Entonces arriba me quedaría B por B. ¿Y cuánto es B por B? ¿B al cuadrado? Eso, muy bien. B al cuadrado. Entonces me queda B al cuadrado sobre R. ¿Listo? Entonces es como si acá pusiera un 1, ¿cierto? Y multiplico de frente. B por B y 1 por R. B por B, B al cuadrado y 1 por R, pues R. ¿Listo? ¿Claro esa parte? ¿Claro esa parte? Sí, señor. Listo. Sí, Entonces señor. es simplemente álgebra.
Y entonces, lo que les digo, ya los problemas de lo que se trata es de que ustedes al leer el problema interpreten qué datos, que les van a dar números, entonces que sepan, este número corresponde a tal variable, ¿cierto? Este número corresponde a tal otra variable. Y luego, pues que busquen a ver qué es lo que le preguntan y busquen una ecuación que puedan utilizar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces les voy a volver ahí a compartir pantalla para que escriban ahí eso. Bueno. O sea que aquí en últimas tengo otra forma de escribir a la potencia. Entonces esta potencia también la puedo escribir como b al cuadrado sobre r. Y la misma historia esta cuando la uso, cuando me pregunten por la potencia y me den el voltaje y la resistencia. ¿Listo? Recuerden que las unidades de del voltaje, ¿cuáles son? O sea, eso debe estar en las unidades internacionales, del sistema internacional. Entonces el voltaje, recuerdan que era en amperios, ¿cierto? Y las resistencias en ohmios, ¿no? Y la respuesta, como es una potencia, va a estar en watts. Si esos datos que le dieron no están en esas unidades, entonces primero, antes de venir y reemplazar, tienen que hacer la conversión respectiva de unidades. ¿Listo? Permítanme y voy a buscar acá un problemita. Ahí que están viendo, muchachos, el archivo de Word. Sí, ¿Sí? Sí, señor. Ok, listo. Entonces ya hacemos un problemita. ¿Listo? Entonces vean este ejemplo. Dice, la potencia eléctrica de un tostador de pan cuya resistencia es de 56 ohmios y por ella circula una corriente de 6 amperios es. Entonces, ¿por qué me están preguntando? ¿Cuál sería ahí la pregunta? Lo vuelvo a leer. La potencia eléctrica de un tostador de pan cuya resistencia es de 56 ohmios y por ella circula una corriente de 6 amperios es. Entonces, ¿cuál es la que nos están preguntando por qué? Por la potencia Por eléctrica la del potencia, tostador. exacto, por la potencia eléctrica del tostador. Eso es lo que yo no sé. ¿Qué dato me dieron? Ese 56 ohmios, ¿qué es? Pues ahí está claro, vean. Es la resistencia, ¿verdad? O sea que R es igual a 56, bueno, ohmios, ¿verdad? ¿Y qué otro dato dieron? Vea, circula una corriente. ¿Qué letra simboliza la corriente? ¿Qué letra simboliza la corriente? Ah, No, la I. ¿Sí? ¿Y la I es de cuánto? De 6 amperios. ¿Listo? Esos son los datos que hay en el problema. Entonces vamos y buscamos una ecuación donde tenga la P, la R y la I. Entonces, ¿esta me sirve? No, porque ahí no tengo la I. Entonces, ¿esta me sirve? La P, sí. la R y la I. Sí, señor. Sí, entonces la que me sirve es esta. Entonces, ¿qué hago? Pues, vengo y la ponemos acá antes solución, ¿no?
solución. Listo. Entonces vengo y reemplazo. Está. Entonces, ¿quién era ahí? Entonces, entre paréntesis, ¿quién es I? 6, ¿no? 6 amperios. Bueno, como las unidades ya están en el sistema internacional, me puedo olvidar por un momento de ellas, ¿listo? Entonces, simplemente 6. Entonces, ¿queda 6 a qué? Al cuadrado. Y eso lo debo multiplicar. Como estoy reemplazando, les digo, vamos a usar paréntesis, ¿cierto? Y entonces eso por R. ¿Quién es R? 56. ¿Listo? Y entonces, acá yo no puedo multiplicar 6 con 56 porque este 6 está afectado por este 2. Entonces, primero tengo que resolver la potencia. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? 6 al cuadrado es 6 por 6, ¿no? O sea, 36. Entonces me queda 36 por 56. ¿Y cuánto es 36 por 56? Entonces ahí coge uno y raya o pues puede utilizar la calculadora, ¿vale? Entonces 36 por 56 es igual a 2016. ¿2016 qué? Las unidades de la potencia vimos que eran los watts. Y ya. ¿Listo? Entonces esto es lo que ustedes deben de hacer en todos los problemas que les den de física. Entonces, van, interpretan qué son los datos que les dieron y luego de que ya los tienen, miran las unidades y van y buscan la ecuación que les sirva. O sea, donde intervengan estas letras que hay acá. Y simplemente después ya reemplazar y hacer cálculos. ¿Claro? Sí, señor. Listo. Bien. Entonces ya se va a acabar ahí la clase. Tomen ahí nota. ¿Alcanzaron a escribir ahí todo? Sí. Listo. No, ese Dime. yo lo tengo, ese es el que estaba acá. Y el otro, No, ese yo lo tenía, ¿cierto? Bueno, esperando que sí. profe, ya nos podemos ir desconectando.